Hola, hola, miren lo que tengo aquí, un delicioso y hermoso cheesecake y lo vamos a preparar en el video de hoy. Y lo mejor de todo es que es súper fácil, no necesitas batidora, no necesitas horno, puedes usar cualquier queso crema, no necesariamente tiene que ser Filadelfia, está demasiado fácil de preparar, no te lo puedes perder. Y para preparar este delicioso cheesecake ni siquiera vamos a necesitar un molde desmontable. Yo voy a utilizar un molde de aluminio de estos comunes y corrientes que tengo en mi casa de 20 centímetros. Le voy a aplicar un poquitito de mantequilla para engrasarlo y que al momento de desmontar sea muy fácil. Después de haberle puesto un poco de mantequilla alrededor de todo nuestro molde, le vamos a colocar una capa o dos capas de papel vinipel, papel film, papel transparente, papel de alimentos. Esto tiene muchísimos nombres. Lo vamos a cubrir todo el molde y vamos a dejarles unas aspitas por fuera para poderlo levantar. Así debe quedar nuestro molde forrado con dos capitas de papel vinipel y le vamos a meter un disco de icopor, de madera, MDF, blonda, como lo quieras llamar. El disco debe ser un poquito más pequeño que el molde, pues para que te quepa sin problemas. Si lo consigues muy grande en icopor, lo puedes recortar con una tijera. Para la base de nuestro cheesecake vamos a triturar un taquito de galletas ducales. Puedes utilizar las galletas de tu preferencia, galletas María, galletas Tosh, Graham Cracker, cualquier galleta te funciona que sea de este tipo saladita, dulcecita. Yo lo hago con ducales porque es muy fácil de conseguir. Si no tienes un triturador de alimentos, no te preocupes, puedes meter las galletas dentro de una bolsa y con un rodillo o con un mortero les puedes pegar hasta que se te vuelvan pedacitos y miguitas. Lo tienes que hacer que te queden bien pulverizadas. Y así de trituradas deben quedar nuestras galletas. También puedes hacer este paso con una licuadora. Agregamos nuestras galletas trituradas en un bowl, en una taza, en un plato, preferiblemente que sea hondo, y le vamos a agregar la mantequilla derretida. La mantequilla debe estar derretida para humedecer las galletas. Después de revolver por un ratito, la galleta con mantequilla nos debe quedar así como una pastita. Esta pastita la vamos a agregar a nuestro molde para que sea la base de nuestro cheesecake. Con ayuda de una cuchara vamos aplanando toda la mezcla de galleta con mantequilla para hacer una base que nos quede lo más plano posible. Esta base de galletas la vamos a llevar al congelador por aproximadamente 20 minutos hasta que se ponga dura. Antes de hacer la mezcla de nuestro cheesecake, lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina. Gelatina sin sabor. No les recomiendo que utilicen más cantidad de agua de las que yo les anoto en la descripción de la receta. La gelatina sin sabor se hidrata de esta forma, en forma de lluvia, de a poquitos. Con una cucharita lo vamos revolviendo y lo vamos a dejar que se hidrate hasta que parezca una pasta o una compota. El agua para hidratar la gelatina debe estar a temperatura ambiente. Cuando ya tenemos la gelatina hidratada, miren, parece una pasta, parece una compota, pero así bien gomosa. La vamos a derretir en el microondas por lapsos de 10 segundos en 10 segundos. No les recomiendo que la pongan por más de 10 segundos continuos porque se te puede quemar. Es decir, la metes 10 segundos, la sacas, revuelves. Si todavía le falta, la vuelves a meter 10 segundos, la sacas, revuelves y listo. También puedes hacer este paso a baño María. Ya tengo mi gelatina derretida, me tomó 2 lapsos de 10 segundos. Mírenla, queda completamente líquida. La reservamos y vamos a hacer nuestra mezcla del cheesecake. Llevamos a la licuadora el queso crema, llevamos también la crema de leche, el azúcar. Licuamos todos estos ingredientes hasta que estén completamente mezclados. Cuando ya tengamos licuado todos nuestros ingredientes, vamos a agregar la gelatina sin sabor derretida. Y esto lo vamos a volver a licuar por aproximadamente unos 2 minutos más. Sacamos nuestro molde con la base de galletas del congelador, ya debe estar dura. Y le vamos a agregar la mezcla del cheesecake.
Este paso se debe hacer con mucho cuidado porque si lo agregas muy duro puedes romper la base de galletas y no te va a quedar bonito. Yo te recomiendo que cojas una espátula o una cuchara y lentamente lo vas agregando despacito. Cuando ya agregamos toda la mezcla a nuestro cheesecake, le vamos a dar unos cuantos golpecitos para sacar las burbujitas que pueda tener adentro. Y listo, lo llevamos a la nevera por aproximadamente 6 horas. Si lo dejas de una noche anterior, mucho mejor todavía porque te va a quedar más consistente. Ya salió nuestro cheesecake de la nevera, duró aproximadamente 7 horas, pero si lo dejas de un día para otro, muchísimo mejor. Vamos a desmoldarlo. Desmoldamos con mucho cuidado, lo vamos sacando con cuidadito. Está duro, por eso no se va a desbaratar. Si necesitan ayuda, piden ayuda. Como tiene mantequilla, por eso sale fácil. Lo ponemos en un plato y con mucho cuidado le vamos quitando el papel. Miren qué divino está mi cheesecake, hermoso, espectacular. Como él es medio saladito, le voy a agregar arequipe. Ya ustedes le pueden poner mermelada, frutas, Nutella, chocolate, lo que quieran. Yo le voy a poner arequipe porque me gusta muchísimo esta combinación y además porque sale como muy comercial. Aquí donde yo vivo a la gente le gusta demasiado el arequipe. Entonces es una excelente opción para poder vender. ¿Ya viste lo fácil que es preparar este cheesecake? Te reto que lo prepares en casa. Déjame en los comentarios qué otro video te gustaría ver. Si todavía no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo. Dale like, comparte y comenta. Ya me voy a comer mi cheesecake. Está delicioso. Yummy, yummy.